El tratado de paz que vamos a revisar hoy es el que se llama Guadalupe Hidalgo, el cual trajo el fin de la guerra, o el fin oficial por lo menos, entre el conflicto armado que tuvo México con los Estados Unidos, iniciado en 1846 y concluido con la firma de ese tratado el 2 de febrero de 1848, en donde pues vemos que México, en los términos de esos artículos, pierde o cedió 55% de su territorio, incluyendo partes que hoy día son los actuales estados norteamericanos de Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. México entonces renunció en ese tratado a subsecuentes reclamaciones y reconoce que Texas es parte de esos estados que México cede, y el Río Grande obviamente ya no va a ser la frontera con los Estados Unidos. Entonces vamos parte por parte a desglosar cómo fue ese tratado. Vemos con la derrota del ejército mexicano en septiembre de 1847, se rinden. Había ciertos indicios en agosto de ese año de 47 entre el general Scott, el que había entrado por Veracruz, con el enviado norteamericano del presidente Polk, el señor y diplomático Nicholas Tritz. Habían tenido ciertos acercamientos con Santana para que comenzaran en agosto las negociaciones para la paz. Santana, como bien sabemos, pues renuncia a la presidencia en ese mes. El presidente interino es Manuel de la Peña y Peña. Ya una vez que toman Palacio Nacional, el gobierno mexicano se retira a Querétaro, que funciona como capital, y el presidente mexicano Peña y Peña nombra una comisión encargada de negociar la paz, que está integrada por Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis Gonzaga y Cuevas. Por la parte norteamericana, el presidente Polk había nombrado desde agosto del 47 a Nicholas Tritz, como ya había mencionado, pero el presidente norteamericano pensaba que este tratado de paz o la negociación iba a ser en Washington, pero no se llevó hacia cabo. Vemos que lo que quieren los norteamericanos es pues territorio. Entonces, desde un primer momento se habían tratado de negociar Alta California, Nuevo México, además de lo que sería pues Texas y partes de Utah, Nevada, Colorado. Hay que ver el artículo 5 del tratado, y que México renunciaría a las reclamaciones de Texas y obviamente a las subsecuentes por ese tratado. Bien, y los norteamericanos estaban pensando en desembolsar la cantidad de 15 millones de pesos, como hay que ver el artículo 12, donde las deudas contraídas de ciudadanos mexicanos por las vejaciones durante la guerra, esa cantidad de dinero iba a cubrir esas reclamaciones, donde pues se habían afectado algunas propiedades y derechos de mexicanos dentro de esos territorios ahora norteamericanos. Entonces había que ver el artículo 6 y el artículo 9, donde los norteamericanos ya habían dado ese dinero o darían ese dinero para resarcir los daños, y que en caso de arbitraje, que es el artículo 11, se haría una comisión para revisar esas propuestas. De las negociaciones, lo que podemos decir que la parte mexicana, estos tres comisionados se comportaron a la altura, donde pues pelearon todas las exigencias norteamericanas. Para esto pues veían que el enviado norteamericano tenía mucha premura, quería sacar las cosas rápido. Se supone que el presidente Polk,
quería reelegirse y por lo tanto pretendía que con este tratado fuera su carta para la reelección. Vemos que en el Senado norteamericano, con este borrador de tratado enviado al Senado norteamericano, vemos que se ratifica por 34 votos contra 14 el 10 de marzo de 1848. Y para algunos especialistas en estos temas diplomáticos y de tratados, pues a México le salió barato, porque durante esa sesión del Senado norteamericano hubo varias mociones y una de estas decía pues que había que quedarse ya con todo el país. Estaban ya en la capital, habían limpiado de gavillas los caminos, es decir, las gavillas son los asaltacaminos, ya no habían sometido a los delincuentes, les habían prácticamente dado la ley fuga, muchos habían hecho de la capital mexicana, o sea, la Ciudad de México la habían limpiado, había policías, se pagaban los sueldos, y entonces el alarde norteamericano consiste en que una vez que ellos habían llegado, había llegado el orden. Por su parte, entonces, la delegación mexicana algo notó en esta forma de presionar del enviado norteamericano y sabían, de seguro por notas diplomáticas, que en el Senado norteamericano estaban estas mociones donde unos senadores pedían quedarse con todo el país, como hace rato dije. Otra moción, que fue la que se impuso, fue la de quedarse con la parte norte del territorio mexicano, donde no había tantos habitantes mexicanos, ya que dicen que los norteamericanos tenían muy mala fe de los habitantes porque veían en la religión católica un síntoma de retraso y las actitudes mexicanas como que no les convenían mucho a la idea del progreso yanqui. Entonces, esta moción, que fue la que campeó y la que se impuso, fue la que, por lo tanto, arrebató al país 55% de su territorio. Vemos entonces la actuación de estos comisionados mexicanos, pues que realmente salvaron de que el país no se perdiera como tal, no desapareciera. Entonces vemos que va a haber una comisión para llevar a efecto el tratado. Entonces se nombra al coronel John Wheeler y al topógrafo Andrew Gray por parte del gobierno norteamericano y al general Conde del parte del gobierno mexicano para inspeccionar y establecer los límites de acuerdo en el tratado, y que después se va a desembocar en otro problema, que es las compras Gadsden del 53. Pero bueno, entonces vemos que ya están fijadas las fronteras, que está fijado lo de los paralelos, vemos también la cantidad de dinero que se iba a pagar, y con esto pues México se salvó de perderse como nación. Hay muchos mitos sobre el tratado. Dicen que Santa Anna pues vendió el país. Santa Anna en septiembre de 1847 deja de ser presidente y Santa Anna se va a el Caribe y después llega hasta Turbaco en Colombia. Vemos que es uno de los grandes mitos. Hay dinero en el país con esto de que los norteamericanos pues dan una cantidad de dinero para que pues sería con la compra disfrazada. En conclusión, entonces el Tratado de Amistad y Límites Guadalupe Hidalgo, signado en 1848 y ratificado por ambos gobiernos, el norteamericano y el mexicano, pues va a cambiar mucho, porque los norteamericanos, como están viendo ustedes ahorita en el mapa, pues se van a extender de costa a costa y pues va a tener un progreso insospechado. Vemos también que con esa parte blanca que ustedes están viendo, pues los norteamericanos adquieren pues una gran cantidad de estados. La parte de Texas, como ya lo dijimos en otro video, es una tierra súper fértil. Vemos que pues México para muchos fue un robón despoblado, ¿no? Pero también
después los mexicanos jugaron a estar de bravucones contra los norteamericanos. Vemos entonces los estados de la Unión, ahí pintados con blanco, cómo van a quedar. Entonces, antes del tratado y después del tratado, pues vemos cómo México se reduce. Justo Sierra, padre, dijo que perder esa guerra para México había simbolizado, había sido como cobrar conciencia de lo que eran por primera vez en su historia.